esa experiencia que vivimos allí en Colombia, que ha significado el genocidio de una fuerza política, no quede primero en el anonimato, no quede pues que lo conozca todo el pueblo español, que lo conozca, se conozca en Europa, y que a su vez sirva como elemento para que todos estos crímenes no queden impunes en Colombia. Y en ese sentido, pues nosotros lo que perseguimos es eso, que la gente conozca la historia real de Colombia, que aparece como una democracia, como la más antigua de América, pero que para un escritor que es un investigador que hizo una investigación precisamente sobre todo esto, decía Colombia es una democracia genocida. Y en ese sentido, pues, es denunciar también y a través de la denuncia, pues, prestar solidaridad a quienes estando allí siguen, pues, en la lucha social, en la lucha política y que están siendo perseguidos todavía. Se les nota la ignorancia, solo saben golpear y matar, reprimiendo a todo el que piensa, asesinos, cerdos del ESMAD. Todo ha quedado impune, ya sabemos todos lo que pasó. Con este proyecto, me imagino primero el audiovisual, ¿no? Y luego el libro, como... Sí. Cuéntanos un poquillo todo el desarrollo de este proyecto. Pues mira, el libro se llama Volver a nacer, Memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia. Y lo que trata de recuperar este libro es un poco la memoria histórica de los exiliados y exiliadas de la Unión Patriótica que se vinieron al Estado español. La Unión Patriótica fue un partido que se creó a mediados de los años 80 en Colombia, fruto de un acuerdo de cese el fuego entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de entonces, por el que se acordó que los guerrilleros iban paulatinamente a dejar las armas y a cambiar el fusil por el discurso político. Ellos pidieron que se creara una formación política donde pudieran ejercer la actividad política. No querían dejar el fusil y pasar a ser unos civiles más, sino luchar desde la vida civil por aquello que habían estado hasta entonces luchando con las armas. Entonces, bueno, pues en ese proyecto de Unión Patriótica, de partido, se integraron guerrilleros que en ese momento estaban en tregua y toda la izquierda colombiana, e incluso liberales y conservadores que estaban hastiados de sus propios partidos y que buscaban otras formas de hacer política que llevaran a cabo los profundos cambios que necesitaba Colombia. Hablando del año 84, que es cuando se da el cese el fuego, y en el año 85 ya se constituye la Unión Patriótica. En el año 86 es cuando concurre a las primeras elecciones, creo que fue en marzo del 86, concurre a las elecciones locales, alcaldías entonces no se elegían, sino a gobernadores. Y ahí ya obtienen un buen resultado, pero sobre todo es en mayo de ese año 86, donde presentan como candidato a la presidencia Jaime Pardo Leal y obtiene más de 300.000 votos, que en aquel entonces fue el mayor caudal de votos que había obtenido la izquierda en toda la historia de Colombia. Es a partir de ese momento cuando se ve que este partido puede tener opción real de poder, de gestionar poder, cuando empiezan a masacrarlos. Desde entonces hasta mediados de los 90 se calcula que asesinaron, desaparecieron, torturaron, encarcelaron a unas 5.000. Se calcula que fueron unos 5.000 las víctimas. Los ejecutores de este genocidio político fueron sobre todo la fuerza pública, policías aliados con el ejército y los paramilitares que ejecutaron las órdenes de quienes estaban dominando la vida política, social y económica del país. A la Unión Patriótica le asesinaron a 2 candidatos a la presidencia, Jaime Pardo Leal en octubre del 87 y luego a quien lo sustituyó, a Bernardo Jaramillo, también en el mismo año 91. En ese año 91 mataron a Carlos Pizarro, que era candidato del M, de la Alianza Democrática, a Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo, que era el candidato de la Unión Patriótica, y a Luis Carlos Galán, que era el candidato de una disidencia del Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo, que era el sector más a la izquierda de los liberales. De que se ha abierto el espacio y la convicción de la inmensa mayoría de los colombianos que la única alternativa y la única salida es la salida política, y que la salida política al conflicto armado pasa por el diálogo entre el gobierno y la insurgencia, toda ella en su conjunto, y la interlocución también válida de la sociedad civil para encontrar
caminos de reconciliación. Bueno, lo que pasó es que después de estas masacres, muertes constantes, asesinatos, primero selectivos y luego ya masacres, hubo pueblos donde el alcalde fue elegido o la alcaldesa por la Unión Patriótica, donde entraron los paramilitares, y como en Segovia, que mataron a 40 personas en una noche por haber votado a la Unión Patriótica. Entonces, la Unión Patriótica por sí misma dejó de concurrir a las elecciones. Luego lo que pasó es que el Partido Comunista colombiano siguió activo, y ahora mismo lo que existe en Colombia es una coalición de las fuerzas de la izquierda, que es el Polo Democrático Alternativo. Ahí es donde se ha integrado la mayor parte de los sobrevivientes de la Unión Patriótica. Lo que hemos tratado de hacer en este proyecto de recuperación de la memoria desde la Fundación CEPS es ver cómo han vivido estos años de exilio la gente que tuvo que venirse al Estado español para salvar sus vidas. Es decir, no solo es recuperar lo que fueron, sino cómo han seguido viviendo aquí, cómo siguen desde aquí peleando porque se alcance algún día la paz con justicia social en su país. Nosotros localizamos a una treintena de personas. De estas 30, finalmente accedieron a prestar su testimonio 22. Los otros, en algunos casos fue por imposibilidad logística de desplazarse, porque algunos vivían en Canarias, en La Coruña, nosotros estamos en Valencia, tampoco había muchos recursos económicos para ello, pues no se les pudo entrevistar. Pero también hubo casos que claramente dijeron que no querían remover el pasado por dolor interno, pero también porque persistía el miedo. El miedo aquí, porque pudiera pasar algo aquí, pero sobre todo por sus familiares que quedan allá, en Colombia. Entonces, con esos 20 casos, lo que hicimos fue seleccionar algunos y hacer un documental que lleva el mismo título que el libro, Volver a Nacer. Y una vez hecho el documental, pues nos quedamos con las ganas de recuperar todos los casos, no solamente los que salen en el documental, sino el resto de la veintena que te comentaba que habíamos logrado documentar. Y gracias a pues, un premio metálico que obtuvo el documental, una pequeña ayuda de la Diputación de Málaga, de la Agencia Catalana de Cooperación, nos decidimos a hacer el libro. Y en Colombia, yo viajo ahora a mediados de febrero para allá y vamos a intentar que se distribuya por allá. Pero no sé si va a ser tan fácil. Lo que vamos a hacer aquí es, esencialmente, a través de nuestro correo electrónico, que es ceps@ceps.es, quien esté interesado puede solicitarlo, y luego en Madrid lo hemos dejado en la sede de Sodepaz, ahí se puede adquirir, y también en la librería de Traficantes de Sueños. Yo soy de Barranca Bermeja, Colombia. Estoy aquí en España porque estoy exiliado. Yo trabajé durante muchos años en Colombia como dirigente sindical y como dirigente de la Unión Patriótica. Y a raíz de eso, pues tuve amenazas, tuve un atentado, y entonces desde el 2000 volví otra vez, eso fue en el 91 en primer lugar, pero en el 2000 empezaron nuevamente las amenazas, y por esa razón optamos por venirnos en el 2001 para España. Bueno, en este momento la demanda está en curso, digamos, porque hubo un momento de parálisis, que es un punto de la demanda, que es la búsqueda de la conciliación entre el gobierno colombiano y la Unión Patriótica. Entonces se estableció un espacio de tiempo en el cual se buscaría que las partes conciliaran con relación a esto. Sin embargo, la verdad es que en el transcurso de eso, en el gobierno de Uribe, hace ya 2 o 3 años, se presentó que en una campaña electoral el mismo presidente Uribe sacó un testimonio de alguien que falsamente denigraba de la Unión Patriótica y que definitivamente ya era la gota que rebosaba la copa de la paciencia, en cuanto que, por un lado, no se presentaban ningún tipo de soluciones reales, no se planteaban el tema de la reparación, el tema de la impunidad, porque el tema de la verdad para nosotros es un tema central, y posterior mucho menos hablar de temas de reparación, y en ese sentido veíamos que no andaba más el tema, y entonces le dijimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que consideramos que el proceso de conciliación se había terminado, y por tanto ahora entonces corresponde a la Corte misma
seguir en el proceso. En este momento están allegando entonces toda la documentación, todas las pruebas del caso, y está, pues yo supongo que próximo a fallar, digamos así. Muy buenas perspectivas frente a eso. Es decir, porque la verdad es que está bastante demostrado el que hubo un genocidio primero. Está bastante demostrado que el Estado, digamos que fue una política de Estado, no fue una política de unos cuantos que empezaron a realizar, sino que fue una política sistemática y que están muy comprometidos agentes del Estado a muy alto nivel. De tal manera que nosotros lo que creemos es que el fallo va a ser favorable, digamos, a las víctimas. Sin embargo, pues muchas de estas cosas tienen sus recovecos políticos. En cuanto a la diplomacia internacional, la OEA es un organismo de representación, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado mucha independencia, y eso pasaría, por un lado, en que el fallo de la Corte fuera a favor, pero posteriormente es que harán los gobiernos, que hará el gobierno colombiano con un fallo en contra frente a este genocidio. Ha habido alguna represalia, incluso asesinato de un compañero que regresó después de un tiempo que estuvo en el Principado de Asturias, hace un tiempo en circunstancias excepcionales, como se dan llamar. Y él, después de que volvió, después de los 6 meses de estar ahí en el Principado de Asturias, a los pocos meses fue asesinado. Es un compañero llamado Luciano. En cuanto al retorno, nosotros reivindicamos el retorno, o sea, nosotros queremos retornar, consideramos que siempre y cuando las condiciones que nosotros teníamos al momento de salir, pues hayan cambiado, o sea, que efectivamente la situación política haya cambiado. Nosotros creemos que deben darse unas mínimas condiciones para retornar. Algunos compañeros sí que sé que han retornado, o sea, algunos compañeros, muy pocos, la verdad, muy pocos, y que no han retornado al mismo sitio, o sea, han retornado a otra ciudad dentro del mismo país, pero que la verdad es que nosotros sí que consideramos que los niveles de riesgo que tenemos allí todavía están latentes. Se les nota la ignorancia, solo saben golpear y matar, reprimiendo a todo el que piensa, asesinos, cerdos del ESMAD.